Vamos a hablar también, y con esto vamos a dar comienzo al encuentro, de lo que se espera para la próxima campaña triguera, pero en el arranque, para completar lo que veíamos el encuentro anterior sobre la cosecha gruesa, ¿qué está pasando con el maíz? Con respecto a maíz, lo que estamos viendo es un escenario por ahí similar a soja con respecto a los rendimientos. Tenemos rendimientos buenos, estamos en campos relativamente buenos, con clase de uso aceptable o muy buenas, en los cuales los rendimientos hoy están superando los 10.000 kilos. Tuvimos algunos inconvenientes en maíces tempranos, con ese estrés térmico en polinización, en el cual por ahí quedan determinar algunas cuestiones más finas para ver cuál fueron la causa, en la cual hubo muy poco cuajado de grano. Principalmente esto afectó a algunos materiales puntualmente en siembras muy tempranas, pero los rendimientos generalmente son buenos. Cuando la principal limitante que tiene el cultivo, que es agua, aparece, independientemente de lo que traccione o no la radiación en la determinación final del rendimiento a muy bueno o a muy malo, cuando hay agua generalmente los rendimientos son buenos. Siempre que digo agua, el que tenga el campo inundado me debe estar diciendo, te está equivocado, nene, tiene razón. O sea, siempre que estamos hablando de agua es cuando permite el desarrollo normal del cultivo. Los rendimientos eran los esperados. Con respecto a todo lo que fue maíz de segunda, muy bien, al tener un febrero con tan buenas precipitaciones, todos los cultivos de segunda se vieron favorecidos. El maíz de segunda es una estrategia justamente muy riesgosa porque viene atrás de un cultivo que se toma todo el agua, se consume todo el nitrógeno y todo el fósforo que puede, con lo cual necesita de agua para construir su rendimiento de segunda. Están muy buenos y los maíces tardíos están muy buenos, siempre dependiendo en qué lugar le tocó cubrir esa estrategia, ¿no? En los lugares en los cuales se hacía tardío porque son bajos, hoy los bajos están anegados y la complicación que pueden estar sufriendo hoy es de anegamiento. Pero para los lotes que no sufrieron anegamiento, los maíces tardíos también van a tener un muy buen año como el año pasado. Y quien se haya salvado de los anegamientos, que son muchos, y por estos momentos tenemos un otoño de muchas precipitaciones en esta zona productiva del sudeste de Córdoba, quienes se hayan salvado de esos anegamientos, decía Juan Pablo Ioele, tendrán un buen rendimiento en los maíces que están en estos momentos desarrollándose. Vamos a ver qué se está viendo para la fina, es decir, con uno de los emblemáticos cultivos de nuestra región, el trigo. ¿Qué vemos nosotros? Primero, el análisis de lo que fue la campaña anterior, ¿no? Para volver a refrescar algunas cuestiones de la campaña que viene. Hoy con la mayoría de los productores que nos encontramos que hicieron trigo el año pasado, nos estamos encontrando a la hora de revisar un poco los números, que son los que mejor año en cuanto a margen bruto tuvieron, con lo cual refrescar un poco eso, ¿no? Independientemente de todas las cuestiones que todas las conocemos, las cuales traccionan para atrás en la intención de siembra del trigo, siempre aparecen estos casos y cada vez son más comunes. ¿Qué se puede agregar a eso? Que en la zona se va a hacer bastante trigo por una cuestión básicamente agronómica y también un poco mechado con que el tipo que venía haciendo trigo y dejó de hacer el año pasado, dice la pucha, ¿para qué? Y mucha gente que no lo venía haciendo mira el negocio que se hizo el año pasado y por ahí le interesa. Y más asumiendo estas condiciones, ¿no? De muchísima agua en el perfil y lo que garantiza en rendimiento ese trigo cuando nosotros tenemos el perfil cargado, ¿no? A la hora de presupuestar un rendimiento de trigo en nuestra zona, donde sabemos que los inviernos básicamente son secos, independientemente de lo que diga el pronóstico, la recarga es lo que termina de determinar la intención de siembra del cultivo. Con lo cual, que para mí se va a hacer bastante más trigo, es más, se va a hacer, me parece que la máxima cantidad de trigo que se viene haciendo en los últimos 10 años en la zona, consolidado básicamente por una cuestión agronómica y una segunda de buena experiencia en el negocio del año pasado. A la hora de esgrimir una estrategia para lo que va a ser fina este año, la mayoría de los productores han optado por trigo, en algunos casos cebada, con los que estuvimos hablando, muy poca baja intención de lo que es garbanzo, ya sea para arveje y colza lo mismo. La estrategia de trigo que se viene planteando y por la que casi la mayoría de la gente consulta es basada en esta intención básicamente agronómica de ir a buscar un trigo largo que empiece a copiar el perfil de humectación del suelo, ¿no? Tratar de meter un largo en fecha lo antes posible para que empiece, se prenda de esa humedad en el suelo y tenga una correcta implantación. La estrategia por trigos cortos se siguen buscando en campos muy bien manejados, en los cuales por ahí no es factible que se pierda esa humedad, desde el principio de la fecha de la siembra de los largos hasta el final de los cortos, y siguen buscando corto alto potencial, que también es una estrategia que le da muy buenos resultados al barrio y siempre metiéndole muy buen paquete tecnológico. ¿Qué esperar?
Si bien Fusarium es una enfermedad que tiene una aparición cíclica, y si bien en el año pasado y en el anterior por ahí tuvimos algún retazo de lo que podría ser un ataque fuerte de lo que es la plaga, está latente, ¿no? Consultar sobre materiales, susceptibilidades a las enfermedades, que es siempre lo que digo, los semilleros tienen muchísima información con respecto al aspecto sanitario de cada material, con lo cual consultarlo de acuerdo a sus limitantes, ¿no? Si nosotros vamos a hacer un trigo para molienda, para cerdo, fijarnos que si es muy susceptible a Fusarium y podemos correr ese riesgo, no lo hagamos, ¿no? Una estrategia sanitaria, presupuestar un fungicida, porque es muy probable que lo tengamos con estas condiciones de humedad en el suelo y de inóculo, y la estrategia de acuerdo al ambiente que tengamos, ¿no? La mayoría de los campos van a optar por meter un largo temprano por esta cuestión de que, como la cuestión es agronómica y están tratando de solucionar un poco el problema del exceso hídrico, van a optar por esa estrategia. Y así nos dejaba Juan Pablo Ioele lo que hay que tener en cuenta para quienes tengan en su plan agronómico la siembra de trigo, las condiciones climáticas que se han dado y también lo que hay que tener en cuenta según los pronósticos que se están difundiendo por estos días.